Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor. En este día agradecido a Dios que nos ha dado en su buena voluntad poder estar reunidos para alabar y adorar juntos el nombre del que vive. Hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. Una vez hallado el texto bíblico, si me dice amén, entenderé que puedo leer. Y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Padre, hemos traído la lectura de las Sagradas Escrituras y nos hemos reunido en tu nombre, habiendo sido convocados por medio de tu Espíritu Santo, para que nos sea ministrada, Señor, tu santa palabra,
En esta mañana nuestro ruego es que tu palabra venga a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a iluminarnos los ojos de los entendimientos y a establecer, Señor, tu propósito eterno en nuestras vidas, Señor, confiados, creyendo que tú habrás de hacerlo, Señor, porque estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, este texto de la palabra de Dios tiene que despertarnos a nosotros un entendimiento en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que anunció el apóstol Pedro? Que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo. Muchas personas están mirando las catástrofes que están aconteciendo a nivel mundial, como terremotos, maremotos. Muchas personas están mirando acerca de las guerras y los rumores de guerra. Muchas personas están mirando acerca de las pestes y de las enfermedades que se están propagando en el mundo todo. Es más, el año pasado se declaró una pandemia mundial y están atentos a ese tipo de señales. Pero la Escritura dice que una de las evidencias de los últimos tiempos es que sería dado el Espíritu Santo. Amén. Y es algo a lo cual nosotros, hermanos, tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque se abrió un tiempo en el cual la gracia de Dios ha venido a nosotros y se hace manifiesto, se hace notorio por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque mediante el Espíritu Santo que nos fue dado, el hombre que era un pecador, el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, pasó a tener vida, y no una vida cualquiera, sino pasó a tener la vida de Dios y hacerse uno con el Padre y hacerse uno con el Hijo. Lo cual nos muestra que se abrió un tiempo nuevo, que es el tiempo de la gracia, en donde todos nuestros pecados fueron lavados, fueron cubiertos por la preciosa sangre de Jesucristo, y aquellos que nos hemos apropiado por medio de la fe de esta redención eterna, hemos recibido el sello de que somos pertenencia de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Lo cual nos tiene que llevar, hermanos, a que nos gocemos. ¿Por qué? Porque todo esto se lo propuso Dios en su buena voluntad y delineó el tiempo y delineó el espacio para poder hacerlo manifiesto y a través del tiempo para que pudiera llegar hasta nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos venido en otro tiempo? Que no fueran los últimos tiempos. Si hubiéramos venido en los días de Faraón, o hubiéramos venido en los días de Noé, o hubiéramos venido en los días de Moisés, o hubiéramos venido en los días de Daniel, o en los días de Elías. Sabríamos tal vez acerca de estos tiempos finales, pero nunca podríamos gozar de los beneficios de estos tiempos finales. No sé si usted me está comprendiendo. Hermano, a veces estamos más propensos a la fatalidad de lo que está aconteciendo como señal de los tiempos finales y no a la gracia que está aconteciendo como evidencia de los tiempos finales. Amén. Como la evidencia de los tiempos finales. Por eso, hermanos y hermanas, no hace falta que nosotros miremos o estemos atentos a la noticia del nuevo maremoto o del nuevo terremoto o de las catástrofes o de las pandemias. Basta con mirar a la iglesia para entender que hemos entrado a los tiempos finales, al tiempo de la gracia, en donde Dios le concede al hombre que era un pecador hacerse uno con Él y hacerse participante de su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto no fue dado en otro tiempo, sino que fue dado en estos últimos tiempos. De esto indagaban los profetas y indagaban los antiguos acerca de esta gracia, pero indagando en las Escrituras acerca de esta gracia entendían de que no era para ellos, sino que era para nosotros. Amén. Y eso nos tiene que llevar, hermano, a que glorifiquemos a Dios, que nos dio entrada a esta gracia, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, y que nos hizo de pertenencia suya, nos hizo de su propiedad, mediante el sello
que hemos recibido a través del Espíritu Santo que se derramó en nuestros corazones. Amén. Lo cual nos tiene que llevar a que le glorifiquemos al Señor. Ahora también yo meditaba en esta palabra sobre los últimos tiempos y no estar mirando tanto las fatalidades o lo que podríamos llamar nosotros como aquellas señales que son evidencia de los tiempos finales, pero que no traen esperanza. Al hombre que está en desdicha, en fatalidad, avisarle que lo que está sucediendo no es nada comparado a lo que va a venir, no le trae esperanza. Pero sí, si le dijéramos, mira, en estos tiempos finales también hay una puerta abierta a la salvación, a la vida eterna, y hay una gracia de la cual puedes hacerte partícipe, amén, la cual Dios tiene prometida y reservada para todos los que en Él creen, amén. Eso le podría traer esperanza, consuelo y confortar el corazón. Confrontarlo con la realidad de lo que está viviendo y aún anunciarle una realidad más fatídica o menos esperanzadora, no le va a traer esperanza al corazón del hombre que está desvalido. Pero anunciarle que en medio de la adversidad, que en medio de las dificultades, Dios abrió una puerta por medio del Evangelio para la salvación del alma y para que puedan hacerse participantes de su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo, eso sí le ha de traer esperanza y le ha de confortar el corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano querido, tenemos que mirar que también era parte de lo primero que fue anunciado por los apóstoles. Lo primero que se anunció fue esto. Amén. Este fue el primer discurso que se dio de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que puesto en pie junto con sus 11 compañeros de milicia, alzó la voz y dijo, no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana, no es una hora para estar ebrio. Esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los últimos días Dios dijo que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y que vuestros jóvenes verían visiones, vuestros ancianos soñarían sueños, y que los siervos y las siervas serían llenos del Espíritu Santo y que profetizarían. Amén. Ese fue el primer discurso que se dio, que dio lugar a la salvación de 3.000 personas. Porque a través de este discurso 3.000 personas entraron por la puerta. Entonces, si bien es evidente, hermano, que también el sol ha de oscurecerse, la luna se ha de teñir de sangre, que habrá humo y que todo tipo de situaciones que han de estremecer a los corazones son reservadas para los tiempos finales, pero lo más glorioso, lo más esperanzador, lo que más conforta al corazón es que se ha abierto una puerta a la salvación por medio de la predicación del Evangelio, y que los que entran por esa puerta reciben un sello que es la misma naturaleza de Dios, que viene a morar en el corazón de aquel que ha creído y que ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Eso es una palabra de aliento, una palabra que conforta los corazones y que trae esperanza. Entonces, haría falta mirar al sol, haría falta mirar a la luna, haría falta mirar al terremoto, haría falta mirar a las pestilencias, haría falta mirar las guerras y los rumores de guerra. Y si tan solo miráramos a la iglesia, y la iglesia gozando de la plenitud de Dios, y la iglesia gozando de la llenura del Espíritu Santo, y la iglesia proclamando y hablando las maravillas de Dios, ¿no sería eso también, y no es eso también una evidencia de los últimos tiempos y de algo tan glorioso que está aconteciendo en estos tiempos finales, que se encuentra abierta una puerta a la salvación de aquel que cree y que confiesa a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de su alma? Y no debiera ser ese el mensaje que tendría que tenernos latiendo y expectantes para poder compartir con todo aquel que se encuentra en este mundo desorientado y que por medio de las situaciones que está viviéndose se haya desvalido y desfalleciendo en su corazón. ¿No le traeríamos un gran conforto y no fortaleceríamos sus almas para que pudieran creer y recibir al Señor como Salvador de su vida? Por eso también esto es una señal de los últimos tiempos.
Ahora, cuando nosotros leemos, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en el versículo 21 de este capítulo 2, también nosotros podemos ver que la salvación del que se encuentra perdido está dentro de este tiempo final. Cuando este tiempo se cierre, cuando este tiempo final se cierre, ya no habrá salvación para el que está perdido. Ya no habrá salvación para el que está perdido. Por eso la Escritura dice que cuando se diga sobre la tierra, paz sobre la tierra, entonces vendrá gran calamidad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra paz involucra la salvación. Pero como esa palabra paz no viene de parte de Dios, como esa palabra paz no viene del sistema de vida del reino de Dios, sino viene del sistema de vida del anticristo, entonces va a venir gran calamidad sobre los habitantes de la tierra, como nunca antes se vivió hoy sobre esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cierre el tiempo de la iglesia, este tiempo final, va a comenzar el tiempo de gran tribulación sobre esta tierra, y cuando comience ese tiempo de gran tribulación, van a ser de tal manera engañados los hombres que habrá un día en que se va a decir paz sobre la tierra. Todos los hombres van a proclamar paz sobre la tierra, pero cuando hayan proclamado paz sobre la tierra, como esa paz no proviene de Dios, sino de un sistema de vida que va a regir sobre este mundo, organizado por el diablo y organizado por el anticristo, después de que se diga paz, que los hombres ya estén engañados diciendo, ahora sí tenemos paz, ahora sí hemos recibido la salvación, ahí va a comenzar gran tribulación sobre la tierra. Por eso esto, hermanos, nosotros tenemos que meditar. ¿Cuándo es el tiempo para la salvación? Los últimos días. Estos son los últimos días y este es el tiempo para la salvación del que se encuentra perdido. Cuando se cierre esta puerta, ya no habrá oportunidad. Y el engaño tal va a ser sobre los que rechazaron el amor de la verdad, que un día todos a una voz van a decir paz, van a decir salvación, van a decir seguridad sobre la tierra. Pero va a bastar con que terminen de decir paz, salvación, seguridad sobre esta tierra para que el principio de gran dolor, de gran tribulación, como nunca antes se vio sobre la tierra, se dé inicio. Y después de eso, Israel será sitiado. Y el Señor retornará con sus santos al lugar señalado para la última batalla o la batalla final. Y el Señor peleará con la espada de su boca y destruirá a todos los enemigos de su pueblo. Ya no del pueblo de Dios, no de la iglesia, sino de su pueblo Israel. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 11, y al final todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque al final, cuando esté sitiada Israel, porque Israel no va a aceptar ese gobierno, no va a aceptar ese sistema, las naciones todas se reunirán para hacer guerra contra Israel. Y cuando esté sitiada Israel, entonces ahí va a retornar el Salvador, va a retornar el Señor con sus santos a hacer guerra a los enemigos del pueblo de Dios, y con la espada de su boca les herirá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano querido y hermana querida, todavía la puerta está abierta. Por eso el apóstol Pablo decidió quedarse en Éfeso, aunque había gran persecución, aunque había gran controversia, aunque había gran dificultad, se decidió quedar en Éfeso. ¿Por qué? Porque se había abierto puerta amplia para la predicación del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que mirar que la puerta para la predicación, la puerta para la salvación, todavía se encuentra abierta. ¿Cómo sabemos que todavía se encuentra abierta? Porque basta con que un hombre, una mujer, se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios en su corazón para recibir el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Y la única manera en que ese hombre y esa mujer
puede recibir la buena noticia es por medio de aquellos que fueron enviados a predicar la palabra de Dios. He aquí os envío a todas las naciones a hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Y hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que todavía el Señor se está manifestando a la iglesia y por medio de la iglesia a este mundo que se encuentra en tinieblas. Pero va a llegar un día que va a ser el fin, en el cual ya la iglesia va a ser quitada del escenario de este mundo. El Espíritu Santo va a volar con la iglesia. Y el día en que la iglesia sea quitada del escenario de este mundo, va a comenzar gran calamidad sobre la tierra. Pero habrá un día en que los hombres caerán de tal manera rendidos al gobierno del anticristo, rendidos al gobierno del falso profeta, que van a decir paz. Ahora hay paz sobre la tierra y hay seguridad, pero cuando hayan dicho paz y seguridad, ahí va a venir gran tribulación como nunca antes se vio sobre la tierra. Los hombres van a pedir por la muerte y la muerte va a huir de ellos. Imagínense cuál va a ser, hermano querido y hermana querida, la condición del alma de ese hombre, de esa mujer, que va a pedir por la muerte y la muerte va a huir. Va a querer terminar con su vida y no va a poder terminar con su vida, sino que la muerte va a huir. ¿Por qué? Porque fueron reservados para ese tiempo, por cuanto que rechazaron el amor de la verdad. Por eso, hermano querido y hermana querida, el saber que estas son las señales del tiempo final, nos tiene que tener, hermano, atentos, nos tiene que tener expectantes, mirando que no basta con que miremos si el sol se oscurece, si la luna se enrojece, que si hay terremoto, que si hay calamidad acá, calamidad allá, sino miremos, hermano, que la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y la iglesia es el siervo de Dios en la tierra para extender su reino y para dar a conocer las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que entre tanto todavía estamos viviendo los últimos días, todavía hay hombres y mujeres que pueden venir con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, a clamar a Dios por su salvación, y habiendo clamado pueden recibir el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Esa es evidencia también de los tiempos finales. Antes de estos tiempos no había salvación para el hombre. El hombre estaba muerto en delito y pecado. Israel tenía los sacrificios del culto, pero Dios ya se había hastiado. Ya no quería más sacrificio y holocausto. Por eso dice la carta a los hebreos: sacrificio y holocausto no te agradaron. He aquí me hiciste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Ya no quería más Dios esos sacrificios, ya no quería más la sangre de esos animales. ¿Por qué? Porque la sangre de esos animales no podía borrar los pecados, pero la sangre del Cordero inmolado de Dios quitó el pecado. Quitó el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista lo presentó al mundo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Quitó el pecado. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. Sacó la muerte y quitó y trajo a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de los tiempos finales? Que la iglesia está llena del Espíritu Santo, que la iglesia es el siervo de Dios en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz.
¿Cuáles son las evidencias de los tiempos finales? Que un pecador arrepentido pueda recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Eso es lo que nos tiene que tener atentos. Eso es lo que tiene que latir en nuestros corazones. Eso es lo que nos tiene que tener expectantes. Y dejemos las otras señales para otros. Si con esas señales no vamos a convertir a nadie, hermano. Con esas señales no vamos a transformar a nadie. Pero mirando que la iglesia, llena del Espíritu Santo, puede hacer las mismas obras que hizo el Señor y aún mayores, porque Él ha ido al Padre. Mirando que la puerta para la salvación está abierta y que por una palabra un hombre puede convertirse, viniendo arrepentido de su pecado y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, recibiendo así el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. ¿No debiera ser eso lo que debiera estar latiendo en nuestros corazones y lo que debiera tenernos expectante en cuanto a los tiempos finales? No si la luna se convierte en sangre. A mí ni me interesa ni entiendo ese tipo de fenómeno. ¿Para qué voy a meterme en eso? Y en cuanto a guerra y en cuanto a rumores de guerra, ¿eso en qué le glorifica al Señor? Sino lo único que hace es que los hombres blasfemen contra Dios, maldiciéndole a Dios por las calamidades que se ven sobre la tierra. Pero mostrando que la iglesia está llena del Espíritu Santo, que se hizo participante de su naturaleza divina. ¿No es eso un motivo de gozo? ¿No es eso una exaltación para el hombre que estaba degradado por el pecado, sumido en el pecado y fue exaltado juntamente con Cristo? ¿No es eso un motivo de gozo para que un hombre le glorifique a Dios? Que podamos decir, este que estaba sumido en el pecado, este que estaba degradado por su condición de pecador, hoy se hizo participante de la naturaleza divina, siendo lleno del Espíritu Santo, y es un siervo, es una sierva del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No glorifica a Dios eso, no exalta su obra. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Esas son las cosas que tienen que estar latiendo en medio nuestro, hermano querido. ¿Usted entiende por qué se convierte en sangre la luna o se oscurece el sol? Tal vez ni entiende por qué eso. Puede decir, sí, es un fenómeno, es algo que sucede en la naturaleza. ¿Usted entiende el origen de la guerra? Sabemos los intereses que hay en los corazones de los hombres que se levantan nación contra nación. ¿Cuáles son los verdaderos intereses? ¿Por qué se originan? ¿No es la propaganda de hoy día lo que encubre los verdaderos intereses de los hombres y de los estados? Porque la propaganda hoy en día deja cubiertos los intereses de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Se dice que en una de las últimas guerras, este hombre, Saddam Hussein, había sido entrenado por el mismo nación de los Estados Unidos. Había sido entrenado y después se convirtió en un enemigo de ellos, y eso le dio motivo para desatar una guerra en Medio Oriente. ¿Cómo se entiende eso? ¿Usted conoce los verdaderos intereses que hay? La verdadera intención, ¿quién la conoce? No las conocemos. Está todo tapado, cubierto. Aún se dice que la manera en que cayeron las Torres Gemelas no podían haber sucumbido solamente por el impacto de los aviones, sino que la forma que fueron demoliéndose era más bien como una demolición programada, lo que se investiga. ¿Usted conoce esos intereses? ¿Por qué razón se permite esas cosas? No sabemos las intenciones, pero ¿cómo es que las informaciones se cruzan unas con otras? Y se enfrentan unas con otras, y son los mismos medios los que comunican las cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer, siendo personas simples, sencillas, de una sociedad? Pero no nos encontramos en medio del seno de la iglesia, y no nos encontramos gozando de la plenitud de Dios mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no nos encontramos hablando las maravillas de Dios. No podemos hablar con seguridad y con certeza de estas cosas.
Seguro que de todo eso podemos hablar con seguridad y con certeza. Tenemos el testimonio. ¿En dónde tenemos el testimonio? En que nosotros mismos estábamos muertos en delito y en pecado y pasamos a tener vida juntamente con Cristo. No es que nos contaron de la salvación que hoy estamos gozando. Nosotros fuimos el motivo por el cual el Señor fue a la cruz, y nosotros fuimos los que fuéramos rescatados de una vana manera de vivir. No es que nos lo contaron, somos el testimonio vivo. ¿Sabe dónde exhibió el Señor públicamente derrotado a todos los enemigos? A todos los enemigos. Todos dicen en la cruz, pero ¿sabe cómo se lo mostró al mundo? Mediante nosotros, porque por medio de la cruz nosotros recibimos entrada a esta gracia, ¿no es cierto? Mediante la redención que es en Cristo. Tuvimos entrada a esta gracia. Y no fue cuando entramos a esta gracia que las cadenas de impiedad se cortaron, las ligaduras del diablo se cortaron. Entonces, ¿en quién fue mostrado que Cristo venció en la cruz? En nosotros. Los que miran a la cruz hasta se confunden, dicen la cruz fue derrotado. Pregúntele a un mormón acerca de la cruz y le va a decir que ahí Cristo fue derrotado. A uno de los que confunden lo que sucedió. Pero ¿dónde se ve la victoria? En nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en ese sacrificio y que ahí Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo, y por haber creído entramos a esta gracia y se cortaron las cadenas de la impiedad, las ligaduras del diablo se cayeron por tierra. Entonces lo hace notorio en nosotros su victoria. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos epístolas leídas, cartas leídas, abiertas al mundo. ¿Usted quiere ver la buena noticia del Evangelio? Muéstrela por medio de su vida. Si quiere dar a conocer por medio de su vida, puede mostrar la buena noticia del Evangelio. ¿O no sabe usted en qué condición estaba cuando estaba sin fe, sin Dios, en este mundo? Yo sí sé la condición en la que estaba cuando estaba sin fe, sin Dios en este mundo. Y también sé de la obra que Dios hizo por amor a este pecador. Y sé de la gracia que me fue concedida por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, de todas esas cosas nosotros podemos hablar con fundamentos, con autoridad, podemos pararnos firmes como se paró Pedro y dijo, no se equivoquen, son las 9 de la mañana, no estamos ebrios. Esto es lo anunciado por el profeta Joel, que dijo Dios que en los postreros días, en los últimos tiempos, sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. ¡Aleluya! 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 Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros de esas cosas sí podemos hablar con fundamento y con autoridad. Por eso, hermano querido y hermana querida, no nos pongamos a explicar cosas que ni nosotros entendemos, pero sí hablemos con sencillez de la gracia que nos fue concedida y veremos cuántas personas en estos tiempos finales son conducidas a la salvación y al conocimiento de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Estas son las señales del tiempo final. Una iglesia llena del Espíritu Santo y una puerta abierta para la salvación del que se encuentra perdido, habiendo creído y confesando a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, podrá recibir la salvación y el don de la vida eterna. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra que viniera a nuestras vidas para iluminarnos los ojos del entendimiento, dándonos a entender las verdaderas evidencias de los tiempos finales, Señor, que la verdadera evidencia de la cual nosotros podemos hablar con fundamento y con autoridad, Señor, es que es una iglesia llena del Espíritu Santo, es que hay una puerta abierta para el perdido, que viniendo arrepentido y confesando, Señor, que ha creído en esa salvación,
puede recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,